Adelante, Carlos Arciniega, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo se escucha por allí, Héctor? Tengo aquí el aire acondicionado, ¿no interfiere mucho? No, está bien, Carlos, adelante. Se escucha muy bien y claro. Fíjate Adelante. que dice Héctor que ahora se conmemora la fecha del 6 de abril. El 6 de abril, la voz de Dios se oyó. Bueno, se conmemora la fecha del 6 de abril de 1926, pero hasta 1976 y más adelante, yo me acuerdo que Samuel Joaquín, llegué a ver ponencias de Samuel Joaquín conmemorando la fecha del 18 de julio de 1943. Y en la carta de Samuel Joaquín, que escribió precisamente en 1976, escribió que era una fecha memorable, la del 18 de julio, porque era el día en que daba inicio a la restauración. Hasta después ya de los 90 que empezaron a reeditar su historia, fue cuando ellos inventaron la fecha del 6 de abril. Es un invento y bueno, es bueno darle lectura a lo que ellos inventaron, ¿verdad? El primer libro de historia de ellos que se escribió en 1976, que se llama La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, páginas de la 27 a la 29, se narra este mito y está muy bien elaborado, pero es una piratería del llamamiento de Abraham. Les voy a leer las tres llamadas que tuvo Aarón Joaquín. Dice: fue por aquel tiempo cuando, después de siglos de haberse dejado oír la voz de Dios en la tierra con la desaparición del último santo, que en los albores de la cristiandad Dios usara como receptáculo de su voz divina, pero ahora, en este presente siglo, el último de la humanidad, Dios, por su gracia, volvía a enviar su voz al hombre, poderosa y atronadora voz que en el pasado estremeció a la multitud al pie del monte Sinaí, la cual cumplió lo dicho por el Señor de todo lo creado. El cielo, la tierra, los reinos e imperios, los hombres, bueno, me brinco un poquito. La misma palabra de eterna vigencia que en el recinto sagrado se oyera decir Samuel, Samuel, ahora en las primeras horas del bendito día 6 de abril de 1926, encontrándose el hermano Eusebio Joaquín descansando en su humilde camastro, oyó una voz fuerte semejante al trueno que decía: aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Fue un estruendo que lo hizo enmudecer, e incorporándose sobresaltado despertó a su esposa diciéndole: ¿oíste, Elisa? A lo que ella contestó: no, yo no oí nada, negro. Yo no oí nada, negro, como amorosamente le llamaba, pues la voz, como sucediera con Samuel, no era para Elí, sino para Samuel. La segunda llamada es: no había transcurrido mucho tiempo cuando de nuevo otro estruendo le despertó, y además ahora veía una manifestación celestial. Veía una mano grande y blanca que aparecía a través de la pared de aquel humilde aposento y que con el dedo índice apuntaba a la vez que la voz de trueno enunciaba: tu nombre será Aarón. Posteriormente hubo una tercera manifestación en la cual se veía como si no hubiese techo, una constelación de infinidad de estrellas que centelleaban de una manera maravillosa y en mil colores. Estas empezaban a ordenarse en una formación de palabras que decían las mismas cosas que la voz le había dicho con anterioridad, y señalando con un dedo índice la frase que se formó en aquel firmamento decía: tu nombre será Aarón, y lo haré notorio por todo el mundo, y serás bendición. Levantándose de nuevo se lo comunicó a su esposa, pero ahora ya en una forma de amor estaba unido a él con una inexplicable alegría. Después de invitarla a orar, se acostaron de nuevo en espera de la luz del nuevo día. Aunque su esposa no había visto ni oído nada, al escuchar el mensaje de los labios de su esposo, se estaba convirtiendo sin saber en la primera creyente del testimonio. Esto lo podemos encontrar en el libro La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Hay muy pocos ejemplares de ese libro porque cuando iban a reeditar la historia mandaron a recoger todos los libros.
Solamente quedan algunos ejemplares en existencia que tienen algunos pastores de los más viejos, pero el pastor Gamaliel le dio lectura a todo ese libro y hay un video en YouTube que lo pueden encontrar así: La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. El hecho de que se diga que Dios mismo promete hacer manifiesto o notorio el nombre de Aarón por todo el mundo violenta la escritura conforme a la declaración del mismo Dios que le dio a Ezequiel. Dios le dijo al profeta Ezequiel en Ezequiel 39:7: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. O sea, aquí Aarón ya estaba usurpando, digo, aunque fue un invento que escribieron después de 1943, usurparon el nombre de Jehová Dios. Dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Así dijo Dios: y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Otra cosa que también las personas de la luz del mundo le atribuyen a sus apóstoles. Según Ezequiel 39:7, el santo de Israel es Jehová Dios, no es ningún apóstol. Por otra parte, también resulta sospechoso que el relato de la visión que tuvo Eusebio resulte muy parecido al llamamiento de Abraham que fue narrado en el Génesis. Esto lo encontramos en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Obviamente esas naciones de la tierra iban a ser benditas en el nombre de Jesucristo. Ya después el apóstol Pablo lo explica. ¿Y en qué consistían las palabras y serás bendición con las que termina el texto Génesis 12 del 1 al 3? Voy a leer Génesis 22:18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto el apóstol Pablo lo explica perfectamente, que no está hablando de un apóstol, y en este caso ningún apóstol se atribuyó el hecho de que Dios lo llamaba para hacer famoso su nombre. Dice el apóstol Pablo: hermanos, hablo en términos humanos. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hubiese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces el apóstol Pablo se refiere, dice desde el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y a la ley, y no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos,
Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3, del 6 al 17. Supuestamente, Dios le dice que haría notorio su nombre a Aarón Joaquín González por toda la tierra, y esto es totalmente opuesto al mensaje de predicación encomendado por Cristo a sus apóstoles, ya que el nombre que deseaba que se conociera no era el de Pablo, Pedro, ni el de ninguno de los 12, sino el de Cristo. En Lucas 24:47 encontramos, y que se predicase en su nombre, ahora obviamente en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí vemos que el llamado es muy tonta, muy absurda la forma en que redactaron eso, porque según el llamamiento que Dios le hizo a Aarón, fue para hacerlo famoso. Y el apóstol Pablo dice, el Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El nombre que iba a ser llevado a todo el mundo, a todas las naciones gentiles, era el nombre de Jesucristo, no el nombre del apóstol Pablo ni de ningún otro apóstol. Así es. A los apóstoles se les encomendó la misión de manifestar el nombre de Jesucristo entre los gentiles. Saulo y Silas, padres en la fe de Eusebio Joaquín González, alias el hermano Aarón. Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo. En la narración de la historia de la iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villa de Nombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde tuvieron la oportunidad de escuchar a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy singular, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. Este predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. A más de esto, predicaba que el creyente verdadero debe ser santo. Las aseveraciones expuestas por Agapito Soto hicieron mella en el ánimo de Antonio Muñoz y Francisco Flores, los cuales decidieron aceptar el mensaje renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por Agapito Soto en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Pocos días después, lo suficientes para que ellos aprendieran de su padre en el Evangelio, no solo los puntos en mención, sino otros vicios doctrinales, dada la inmadurez del predicador Agapito Soto, como visiones, revelaciones, sueños y otros. Partieron autorizados por él para que predicaran por donde ellos fueran pasando. Llegaron a Villa de Nombre de Dios, Durango, y ahí se dedicaron a evangelizar a sus habitantes. Incluso llegaron a atreverse a interrumpir la celebración de una misa en la parroquia del pueblo, logrando con esto una gran arremetida de los católicos, pues con grande violencia los expulsaron del referido templo. De ahí decidieron salir con rumbo a Torreón. Los vecinos, quienes aún recuerdan a tan legendarios personajes, dicen que estos se habían vuelto locos y, habiéndose dejado crecer el pelo y la barba, se habían ido a pie por la carretera. En los albores del mes de agosto de 1924, a la ciudad de Torreón, Coahuila, se vio llegar estos dos personajes de raro aspecto, uno de pelo lacio y largo, más bajo que los hombros, con barba larga, el otro de pelo ondulado, abultándole grandemente la cabeza, y también con barba larga y abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir. Su calzado, el de pelo lacio, botas tipo militar, y el de pelo ondulado, simples guaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto,
Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esta ciudad. Se proclamaban profetas de Dios. Sus argumentos doctrinales eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina, ungiendo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, el don de lenguas como muestra del derramamiento del Espíritu Santo. Esta doctrina es vigente en la luz del mundo, es la única forma en que se dice que se recibe el Espíritu Santo, por el don de lenguas. También predicaban que el creyente debería llevar una vida completamente apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa de Nombre de Dios Durango se dedicaron a leer la Biblia, y después de conocer y aprender algunos pasajes que vieron que fueron para ellos de mucha importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños venidos según ellos por inspiración divina, cosa que trajo como consecuencia el casi desconocimiento de las Sagradas Escrituras, al grado de llegar a enseñar a la gente que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. ¿No les parece conocida esa frase? Sí. Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban debido a que eran impresionados fuertemente por su aspecto personal y la actitud que los predicadores asumían. Cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared como señal de meditación y de oración, para después, pasado un momento, volverse a la congregación diciendo: así dice Jehová, y entregarles el mensaje supuestamente revelado por Dios. Esto es importante. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debería de adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Por eso Aarón se cambió su nombre y Ángela también se cambió el nombre a Elisa. El nombre original de Elisa era Ángela. Y que todos los que se convirtieren deberían agruparse en un solo pueblo. Ahí nace, esa es la idea primigenia de la hermosa provincia, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas, de ser posible un mismo techo para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo, juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones para la compra de los víveres para toda la comunidad, y no decir que alguien era dueño de algo, porque todas las cosas eran de todos y para todos. El medio evangélico de ese 1924 da la presencia de estos hombres en Torreón, Coahuila, y cómo lograron hacer una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes, pues la mayoría de la iglesia los recibió con buen agrado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no solo la membresía, sino aún la parte ministerial. Uno de los puntos doctrinales era el descalzamiento. De la ciudad de Torreón pasaron a otras de la misma comarca lagunera evangelizando a sus moradores. Fue en San Pedro de las Colonias en donde evangelizaron a Eusebio Joaquín, a quien bautizó Saulo, siendo un fiel seguidor de estos profetas. En presencia de Catarino Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, dijo a Eusebio: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde ese entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en todo lo que necesitaban. También allí en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. De esta ciudad, Saulo y Silas, acompañados de Eusebio Joaquín y Francisco Borrego, emprendieron su viaje a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para regresar por el mismo punto, pero ahora Saulo acompañado por dos mujeres, una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea, la bestia, y la otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea, la iglesia del Señor. Después de dejar un rastro muy marcado de su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia Monterrey, y siguiendo la vía del tren, llegaron a cada ejido y poblado que estuviese en el camino. En ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín y su esposa. La luz del mundo dice que se fueron a alcanzarlos allá y que ya estaban allá. La historia de la Yese dice que se fueron juntos. Repito, después de dejar un rastro muy marcado en su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia Monterrey siguiendo la vía del tren, llegando a cada ejido o poblado que estuviera en ese camino. En ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín y su esposa. Cuando llegaron a Monterrey empezaron a evangelizar, la gente los recibía con gran admiración, pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior, a grado tal
que hasta empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico, entre otros, el entonces dueño de Salinas y Rocha. De esta forma se establecieron al oriente de la colonia obrera, donde llegaron a reunir una membresía de aproximadamente 100 personas. El punto preciso de reunión fue entre las calles San Carlos Salvar y Batallón San Blas, teniendo como referencia a un grande árbol conocido como el Sabino Gordo. A estos predicadores creyeron familias enteras como la familia Rodríguez Peña, la familia Jiménez, Alvarado Roque, Alemán y otras. En el mes de diciembre de 1926, el movimiento saulista se vio interrumpido en sus planes de expansión debido a la presencia de Irineo Rojas Castillo, quien tomó las riendas del grupo, obligando con ello a los dos profetas a abandonar el lugar. Saulo y Silas salieron a Tampico para entrevistarse con Catarino Ramos. Cuando estaban ellos en Monterrey, antes de que Irineo Rojas les quitara la congregación, fue cuando estuvo Eusebio con ellos. Después Eusebio se fue a Monterrey, según la historia de la Luz del Mundo, pero aquí la historia de la IS dice: Saulo y Silas salieron rumbo a Tampico para entrevistarse con Catarino Ramos, compañero de ellos, el cual se encontraba misionando en la iglesia del Golfo. Allá también realizaron obra de evangelismo, pues logró Saulo bautizar a más de 50 personas, entre los cuales se encontraba Próspero Ortiz. A su regreso a Monterrey, ya no fueron recibidos en el grupo donde estaban establecidos, donde tenían la iglesia y donde ellos adoctrinaron a Eusebio, ya no fueron recibidos ahí, pues ya tenían un nuevo pastor, y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias Coahuila. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la Colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde lograron reunir un buen número de miembros. Allí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Esto es muy importante porque los pastores de muchas iglesias, no solo de la Luz del Mundo, predican una vida de santidad en los creyentes, y esto lo hacía Saulo también. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así en la práctica para su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer mella, a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Repito, este es el maestro de Eusebio Joaquín. Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes llamados Isaías y Febe. Recibió la noticia de que debería dormir con Saulo porque así le había sido revelado, a lo que ella accedió. Pero al poco tiempo Saulo dijo a Isaías que también Febe debería hacer lo mismo, ante la cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos los que vivían en el galerón. Mas no pudiendo darle golpes, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Genaro Ortiz, que se llamaba Elifaz de Israel, y su esposa Guadalupe Gaitán, Azarmabet de Israel, quienes se alejaron definitivamente, y luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Chávez. De este modo el grupo se estaba acercando a su fin. Las cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solos Saulo, Marta, Noemí y Silas, se desesperaban ante tal situación, al grado de que Silas, enfermando de tristeza, murió, ocurriendo lo mismo con Marta, aquella sufrida esposa de Saulo y sierva de Noemí. Sabemos por informes de quienes siguieron teniendo correspondencia con estos personajes que al cabo Saulo se mudó junto con Noemí a Monterrey, en las inmediaciones de las colonias Pablo A. de la Garza y Moderna. También Saulo murió por causa de una penosa y dolorosa enfermedad a finales de 1935. Aquí quiero recalcar algo importante, porque la historia de la Luz del Mundo dice
que en 1938 Eusebio Joaquín viajó a Monterrey y allí una mujer bautista le dijo que estaba mal bautizado y que lo mandó con los chamagosos que supuestamente vivían por allá entre los arrabales y que los encontró viejos y enfermos y que le dijeron que efectivamente él estaba bautizado en nombre de la Trinidad. Esto, según el relato de la Luz del Mundo, ocurrió en 1938, pero el relato de la Yese y otros libros de historia dicen que el último en morir fue Saulo a fines de 1935. Entonces, ¿quién miente? ¿Las demás historias o la historia de la Luz del Mundo? Ahí los dejo a su criterio. Dejando en el desamparo a Noemí con sus 4 hijos, a más de otro hijo de Marta, el cual también se llamaba Saulo. Viéndose en esa situación, Noemí se vio en la necesidad de vender pan por las calles de la colonia moderna, procurando dinero para sobrevivir. Fue así como la muerte vino a cortar de tajo la trayectoria impresionante de Antonio Muñoz, que junto con su compañero Francisco Flores tuvieran en mente formar una singular iglesia diseminada por todo el mundo, con principios extraordinarios que pudieran cambiar el rumbo de la humanidad. Fuente, Historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, IS. Y obviamente, si observan, la doctrina de estos chamagosos y el actuar de estos chamagosos es lo que actualmente, aunque de una manera más moderna, se practica en la Luz del Mundo. La iglesia, la historia de la Luz del Mundo, el libro que se llama Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, menciona que Eusebio y Elisa continuaron asistiendo a esta congregación religiosa. Estamos hablando de la Iglesia Cristiana Espiritual, que después se llamó Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Y el Señor dice, continuaron asistiendo a esta congregación religiosa a la que su esposa, por disponer de más tiempo, acudía con frecuencia. Y el Señor manifestó sus bendiciones con ella, dándole la promesa y el sello del Espíritu Santo. Esto fue en 1925. Estamos hablando de que esta es la propia historia ya de la Luz del Mundo. Lo anterior fue del libro de la Yese. Es el libro Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, que es el primer libro que se escribió de la Luz del Mundo y que ahora la Luz del Mundo desconoce. Entonces, les repito que este libro de historia de la Luz del Mundo menciona que Elisa recibió el sello del Espíritu Santo en 1925 y continúa el libro diciendo, estamos hablando de la página 16 y 17 del libro que estás poniendo en pantalla ahorita. Página 16 y 17 dice, continuaron asistiendo a esta congregación religiosa a la que su esposa, por disponer de más tiempo, acudía con frecuencia y el Señor manifestó sus bendiciones en ella, dándole la promesa del sello del Espíritu Santo que será derramado sobre toda carne. Por el poco conocimiento que tenía sobre cómo se debía demandar este don celestial e ignorar qué señales se presentarían, en su sencillez rogó a nuestro Señor se lo aclarara y además suplicó, Señor, si las manifestaciones que tiene mi esposa son de parte tuya, yo quiero sentir lo mismo. En busca de esta comunión espiritual, procuraba la soledad, se iba a un lugar apartado detrás de unos machuelos y matorrales que había cerca del cuartel, y ahí se postraba en súplica y humilde oración. Mas por la falta de preparación espiritual, al estar glorificando al Señor, cuando sentía que su boca se endurecía, callaba sin esforzarse por seguir glorificando, y la bendición se terminaba. Entonces, volviendo a las costumbres paganas del viejo hombre, maldecía, creyendo que aquello que le ocurría era una presencia de un mal espíritu. O sea, Eusebio Joaquín maldecía al Espíritu Santo porque no sabía que era el Espíritu Santo, según la historia del mismo Aarón Joaquín. Por lo que, queriendo ahuyentarlo, lo imprecaba con maldiciones para que lo dejara en libertad de seguir pidiendo las promesas. Cuando ya guardaba silencio, se presentaba de nuevo la bendición que él desconocía y nuevamente volvía a sentirse invadido por un fuego que debía ser celestial, porque era una emoción desconocida pero sublime. Por ese tiempo en el que estaba demandando la promesa del Espíritu Santo, llegó de visita a la iglesia de Torreón el hermano Leandro García, pastor de la iglesia de Matamoros, Coahuila. Aunque este era comerciante, dedicaba tiempo para consagrarse a Dios y llevar una vida más espiritual, por lo que le impuso las manos a Eusebio en oración para librarlo de aquella lucha intensa. De inmediato recibió la prenda del Espíritu Santo y, fortalecido con ese don, continuó soportando los sarcasmos de sus compañeros de trabajo. La fuente de esto que acabo de leer es La Luz del Mundo, Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, páginas
16 y 17. Eso es lo que narra la historia que el mismo Eusebio contó. Entonces, ya después de estos eventos, Eusebio se dirige a Monterrey, está viviendo con los chamagosos, ahí es donde supuestamente recibió la revelación de que tu nombre será Aarón y todo eso. Después de estar en Monterrey con ellos, la historia narra que, a ver, esta página, fue en ese mismo año cuando decidió separarse para hacer un viaje hacia Guadalajara. Obviamente, esto ya es de la historia de la IS, no dice que, no, la historia que leí del libro que estás presentando en pantalla, dice que se fue hacia Tampico, y aquí la historia de la IS confirma que efectivamente sucedió así. Dice, fuentes fidedignas relatan de la llegada de Eusebio a Tampico como en los meses de octubre y noviembre de ese 1926, y estuvo en mi casa hospedado por unos cuantos días juntamente con su mujer y una muchacha que iba con ellos, la cual se llamaba María Jasso. De ahí pasó a la colonia Morelos y estuvo en casa del hermano Cesario Zavala pocos días. Lo primero que hizo fue visitar la casa de oración de la Iglesia Cristiana Espiritual del Golfo, la cual pastoreaba Catarino Ramos, el mismo que se hacía llamar Amado Barnabás y que conocía muy bien a Eusebio. En esa primera vez que estuvo en la casa de oración, habiendo llegado la hora en que se encontraba reunida la congregación en la puerta del templo, Eusebio, este es un evento que ocurrió cuando Eusebio llegó a Tampico, dice la historia de la IS, que se puso en la puerta del templo de rodillas y así avanzó. ¿Has visto como cuando los católicos entran a la Basílica de Guadalupe de rodillas desde la entrada hasta Sí, el altar, ¿no? Bueno. como una penitencia. Exactamente, así fue como entró Eusebio hasta el altar, actuación que no agradó a Catarino, el cual sin hacerle caso prosiguió con el culto. Eusebio se sintió menospreciado y dictó con mucha solemnidad una sentencia que decía, derramaré el mar sobre este pueblo perverso por no haber recibido un siervo de Dios. Después de este incidente, salió del puerto de Tampico, pasando por Ciudad Valles, en su paso hacia Guadalajara, donde, según la historia de la Luz del Mundo, llegó el 12 de diciembre de 1926. Ahí se dedicó a combinar el trabajo de evangelismo con el trabajo material para subsistir. Se dice que vendía libros, aunque con muchas dificultades a causa del arraigo católico de la población tapatía, logró levantar una iglesia en 1931. Esta iglesia llegaba al número de 106 miembros. De esto ya estaba enterado el hermano Francisco Borrego, pues Eusebio sostenía correspondencia con él, ya que los unían lazos fraternales desde 1924 y 1925, dado que se habían formado juntos cuando convivían en la región lagunera. La región lagunera es toda la zona de Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, Lerdo, Durango, San Pedro de las Colonias. A eso se le conoce como región lagunera por quienes no conocían. En una de sus correspondencias, el hermano Borrego invitó a Eusebio para que asistiera a la convención en Torreón para incorporar oficialmente la obra, bueno, aquí dice la iglesia, pero otras fuentes dicen que es lo que era la obrita de Guadalajara, al Consejo Mexicano. Fue así como se le encuentra en Torreón leyendo el informe que da de sus actividades evangelísticas durante la primera sesión de la Convención General del Consejo de la Fe Apostólica celebrada en Torreón, Coahuila. Esto es muy importante porque hasta antes de lo que voy a mencionar, Eusebio no tenía ningún puesto ministerial oficial, no era ministro. Dice aquí, el 15 de agosto de 1931, en donde Eusebio incorpora la Iglesia Cristiana Espiritual de Guadalajara al Consejo de la Fe Apostólica, dando el siguiente informe: bautismos 106, nacimientos 10, matrimonios 3, defunciones 3, expulsados 16, total de niños 50, adultos 90. Con esta información queda registrado el
como pastor de la misma, a la vez que da a conocer el cuerpo administrativo de dicha iglesia presentándolos como candidatos para el ministerio de ancianos. Ellos fueron los hermanos Jesús Chávez y Rodolfo Garibay. Durante la estancia de Eusebio Joaquín en Torreón, se hospedó en casa del hermano David Albas Cisneros. Bueno, de ahí me voy a brincar un poquito porque no es tan relevante esto. Dice, aparte de los apoyados, brincaron. Tanto el cuerpo ministerial como la iglesia allí reunida se llenaron de alegría al saber que había un numeroso grupo de creyentes de la iglesia cristiana espiritual en la Perla Tapatía. O sea, Eusebio levantó en 1931 la obra para la iglesia evangélica cristiana espiritual en Guadalajara. Y Eusebio fue nombrado encargado de esa obra, de esa iglesia de Guadalajara, pero de la IS. Sigue diciendo, y ante esta congregación un hombre valiente y esforzado en la propagación del evangelio, junto con su distinguida esposa Elisa Flores, halló en la convención de Torreón motivo para alabar a Dios, y no solo los ministros, sino también la congregación. Guadalajara era bendecida por medio de Eusebio Joaquín, nombre con el que quedó registrado en aquella convención. No quedó registrado como Aarón, todavía no se llamaba Aarón, quedó registrado como Eusebio Joaquín, como pastor de la IS el 15 de agosto de 1931. Sin embargo, la historia registra la triste situación de la iglesia de aquella ciudad, ya que sin ser mandamiento de Cristo y apóstoles el prohibir los instrumentos musicales, ni el de aceptar sueños y revelaciones, esa iglesia tomó el camino que chocaba frontalmente con el marco doctrinal definido por el Consejo de la Fe Apostólica, que era el cuerpo dirigente de la iglesia cristiana espiritual. Eusebio no se sujetó al consejo de lo que los ministros le entregaron en el nombre del Señor, ni aún conociendo perfectamente la doctrina cristiana. Cuando recibió la visita del hermano Borrego, lo presentó ante la congregación como su padre en el Evangelio, aunque al parecer en esa ocasión la iglesia recibió la predicación del hermano Borrego. Eusebio repudió toda dirección del Consejo de la Fe Apostólica. La constancia de tal acontecimiento quedó registrada en el informe que rinde Francisco Borrego de su viaje y entrevista con Eusebio Joaquín en Guadalajara, Jalisco, llevada a cabo el 15 y 16 de octubre de 1936, presentado en la convención celebrada en la ciudad de San Luis Potosí, celebrada el mes de septiembre de 1937. O sea, en esa convención expulsan a Eusebio Joaquín y a todo el grupo de Guadalajara, no solamente a Eusebio, sino a toda la iglesia de Guadalajara, los expulsaron de la IS. Entonces termina el relato de la IS sobre Eusebio Joaquín diciendo, la vida de Eusebio Joaquín continúa su curso convirtiéndose en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica con sede en la capital tapatía. Su vida terminó el 9 de junio de 1964. Entonces, la IS solamente narra de Eusebio lo que le consta. O sea, lo expulsan de la IS en 1937 y la IS, lo último que conoce de Eusebio es que Eusebio funda una nueva iglesia en la capital tapatía. Se los vuelvo a repetir, dice, la vida de Eusebio continúa su curso convirtiéndose en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica con sede en la capital tapatía. Su vida terminó el 9 de junio de 1964. Entonces, eso lo narra la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, que en esos tiempos solamente se llamaba Iglesia Cristiana Espiritual. No son dos iglesias, es la misma, solamente que cambió de nombre. Ahora les voy a leer un fragmento de la Iglesia del Buen Pastor, del esbozo histórico del Buen Pastor. Esto lo narra el hermano José María. Dice, por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la Iglesia Cristiana Espiritual, pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisores de la obra.
pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, había ya, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico. Y aunque muchos discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la iglesia cristiana espiritual. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las Sagradas Escrituras. Esto, el hermano que escribe en ese esbozo histórico de la iglesia del Buen Pastor, no está hablando mal de Eusebio, al contrario, habla bien, pero confirma que es una separación de la IS, la luz del mundo. El nuevo nombre de la iglesia, esto es a la página 6, voy a pasar a la página 7. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro, y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. Y es por eso que por ahí hay algunas actas que presentó el pastor Gamaliel y que anduvieron circulando, donde el membrete de la iglesia era Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo. Entonces, después de ahí, pues ya se procede al bautismo de Eusebio, solamente que la historia de la luz del mundo narra el cuento de que Eusebio en su segundo bautismo, que fue el de Saulo y Silas, estuvo mal bautizado y que ellos bautizaban en secreto la fórmula trinitaria, cosa que no es cierto por lo que leí anteriormente. eh, Eusebio nunca tuvo contacto con gente trinitaria. Los chamagosos fueron trinitarios cuando eran católicos, pero cuando se convirtieron a la nueva doctrina, ya fueron totalmente cristocéntricos, entonces ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Aquí eso es una mentira, así como también es mentira el hecho de que Eusebio los haya encontrado en 1938, porque la historia de la IS y otras historias dicen que murieron antes de 1935. Les voy a leer solamente lo que es el tercer bautismo de Eusebio, que esto ya es de la propia historia de Eusebio, que es la luz del mundo, breve historia de la restauración de ese libro de Chávez. Ah, exactamente ahí, lo que está en esa hoja, lo subrayé, dice, escogió pues el hermano Aarón a Lino Figueroa para que lo bautizara, a él y a la hermana Elisa, y enseguida a su familia. De inmediato él bautizó a todo el cuerpo ministerial, y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, lo cual aceptó con agrado. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, los invitó a obedecer, dejándolos en libertad de aceptar según su conciencia, fe y entendimiento. Este bautismo se efectuó el 27 de julio de 1938 en la casa de oración de la calle 46. Es el tercer bautismo del señor Eusebio Joaquín, porque el primer bautismo es el bautismo católico, el segundo bautismo es el que le administraron los señores Saulo y Silas, y el cuarto bautismo, perdón, el tercer bautismo es este que le administró Lino Figueroa. La versión de la luz del mundo, que es el libro que estamos viendo ahorita, es breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, comprueba que la iglesia materialmente inició en 1938, porque en 1939 se construyó el primer templo de la luz del mundo. Y eso está en la página 92 del libro La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, que se dice que es ¿cómo se llama? Lo que está escrito en ese libro, Eusebio Joaquín se lo dictó a Chávez y Herrera.
Dice, el hermano Aarón consagra el primer templo de la luz del mundo. En 1939 se construyó la casa de oración de la calle 12 de octubre, número 824, y en la Santa Cena que se celebrara el 31 de diciembre, el apóstol de Dios la consagró al Señor. La última Santa Cena que se conmemoró en este lugar se verificó el 31 de diciembre de 1940. Las siguientes se efectuaron en el templo sede de la hermosa provincia. Y aquí ya vamos a entrar un poquito a lo que es la situación de 1942, porque ya después se brinca hasta ahí la historia, la historia de la luz del mundo. Estamos leyendo la propia historia de ellos, que es La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. 1942 fue un año de pruebas y adversidades que la iglesia sufriera, pues un grupo de inconformes lograron llevar consigo aproximadamente 250 almas de la iglesia de México, de Cuautla, de Cuernavaca, de Ciudad Madero y de San Pedro Toltepec. Estos, instigados por un grupo de colaboradores que habiendo sido distinguidos con el ministerio, se corrompieron, causando tristeza a toda la iglesia que veía cómo, haciendo gala de ingratitud, estos hombres réprobos y falsos, abandonados por Dios, hacían su división definitiva los días 23 al 28 de agosto, manifestándose de esta manera también aquellos que desde el principio estaban para ser desechados por Dios. O sea, desde allí empezaban ellos a ofender ya a la gente y a tratarlos de falsos. Sí. Ellos, fíjate, aquí lo que me llama, voy a brincarme a la página en 93, después te mando por WhatsApp el libro, si no lo tienes, creo que ya te lo envié, y todos los libros que estoy leyendo te los mando por WhatsApp. Perfecto, brother, sí, mándemelos. Y ya tú se los envías a quien te los solicite. Sí. Dice, siguiendo el camino de Caín, religiosos, pero según su propia voluntad, sirviendo a Dios a su modo y volteándose en contra del hermano y aún su padre, cayendo en el error de Balaam por ganancia deshonesta, y perecieron en la contradicción de Core. Dice, por aquí estaba no creo que no, a ver, bueno, me voy hicieron ellos la comparación de cuando hubo un problema en el tiempo de Moisés. Dice, negando así la autoridad del apóstol, quisieron usurpar un lugar dado por Dios, lo cual no es posible, según el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 4. Ninguno toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Mucho tiempo, y Dios, al igual que en aquellos tiempos del profeta Samuel, desechó a aquellos que el profeta había creído eran los ungidos, escogiéndolos así desde un principio. Había designado para este fin. Al fin debía ser apóstol de Jesucristo como Aarón. Ellos en un tiempo quisieron comparar a Eusebio Joaquín con el hermano de Moisés. ¿Sí me entiendes cómo está la situación ahí? Bueno, ahora voy a darles lectura como ya estamos en 1942, que fue cuando se hizo la separación. Lo que les acabo de poner es la versión de La Luz del Mundo. Ahora les voy a leer la versión del esbozo histórico del Buen Pastor, página 16. Dice, por esa época, gracias a la actividad evangelizadora de nuestros hermanos, creció tanto nuestra iglesia, hablando concretamente y en especial de la iglesia de Vallejo. Estamos hablando de que la iglesia del Buen Pastor todavía está narrando ahí cuando fue el crecimiento, pero de la iglesia evangélica cristiana espiritual a la que ellos pertenecían. Dice, de manera que ya no cabían en los templos. Estos acontecimientos serían por el año de 1942. En ese mismo año, cuando en puntos doctrinales empezamos a escuchar que vendrían falsos profetas y falsos doctores, y de estos saldrían de su mismo pueblo, por eso nos exhortaban para que estuviéramos apercibidos y alertas y que oráramos mucho. Esta clase de enseñanza la escuchamos aproximadamente por 2 meses. Estuve escuchando
el testimonio de la señora Elisama Sosa y el testimonio de la hermana, de la esposa del pastor Ana Mari, ¿cómo se llama? Bueno, que Eusebio Joaquín se hacía acompañar de mujeres desde aquel tiempo. Entonces, dice, este es otro redactor, no es en el mismo libro, pero eso es el testimonio de otro pastor. Dice, y aconteció que nuestra hermana Teresa, esposa de nuestro pastor y hermano José María, llegó de Guadalajara y le platicó a su marido que Joaquín Aarón, obispo gobernante, si observa no lo llamaban apóstol, de nuestro movimiento por aquel tiempo se le había festejado su cumpleaños con muchos regalos, que se le habían cantado cantos en su honor, no obstante que nuestra doctrina dice cantar alegres a Dios y no al hombre, así como también no acepta la idolatría hacia los mortales. De los cantos que se cantaron fueron 569, 570, 566, 561 de los himnarios que utilizan los denominados de la luz del mundo. No sé si más o menos hasta ahí van más o menos captando cómo va la situación. Al enterarse, o sea, se hace la revuelta y empiezan a hacer ya una rebelión y a ponerse en desacuerdo con Aarón, porque Aarón hizo la primera Santa Cena hidrolática. Bueno, la primera Santa Cena la hizo en su cumpleaños en 1941, en agosto de 1941, y el 14 de agosto de 1942 ya la hizo totalmente idolátrica hacia él. Dice la página 18, casi al final de ese mismo libro, al enterarse Joaquín Aarón del acontecimiento que causó aquí en la Ciudad de México, entre todos nosotros la celebración de su cumpleaños, y que no estábamos de acuerdo, le mandó decir al hermano José María de su próxima visita. Esta fue el 26 de agosto de 1942 y que llegaría en tren por la noche. Así como los siervos de Dios se apresuraron a encontrarlos en la estación de lechería, solo con el fin de que no fueran a dañar a algunos miembros de la iglesia, sino que primero tuvieran una reunión entre ellos para tratar de arreglar las diferencias. Llegaron al templo de Vallejo aproximadamente a las 11 o 12 de la noche, estamos hablando del 26 de agosto de 1942. Dice, este hermano, dice, llegaron al templo de Vallejo aproximadamente a las 11 o 12 de la noche. Este hermano vivía en el templo y esa noche al estar durmiendo desperté, al escuchar voces me levanté y acudí al templo y me di cuenta que era Joaquín Aarón y su comitiva. Aquí hay algo importante, la mayoría puras mujeres que lo rodeaban. Y por otra parte estaba el siervo de Dios, José María, y hermanos que lo acompañaban. Poco después dio inicio a la reunión. Principió Aarón manifestando que sabía que existía descontento en la iglesia por causa de ciertos acontecimientos ocurridos en Guadalajara en cuanto a la celebración de su cumpleaños. Y contestaron los hermanos, sí, así es, no estamos de acuerdo. E intervino el hermano José diciendo, hermanos, sentimos que esta no es la doctrina que usted nos ha enseñado. Hemos reconocido que esta es de Dios porque está basada en las Santas Escrituras, prosiguió diciendo, y no queremos esa clase de festejos, ni que vuelva a repetirse lo ocurrido en Guadalajara. Y si usted los quita, no habrá problema, y seguiremos trabajando en la obra de Cristo. Al oír esto, Joaquín Aarón pregunta, a ver tú, Marcelino Vargas, tú, Vicente Martínez, Lino Figueroa, hermano Domingo Vega, ¿qué dicen a todo esto? Contestan, estamos de acuerdo con el hermano José María en cuanto a lo reclamado, porque es lo mismo que pedimos nosotros. Al oír esta contestación, Joaquín Aarón se puso muy pensativo y titubeante. Esta es la página 19 de este libro. Vamos a la página 20. Eusebio Joaquín les dice las justas razones de los hermanos y que quitaran todo aquello que no estaba conforme a la palabra de Dios, presintiendo lo mismo las mujeres que lo acompañaban, y antes de que dijera nada se quedó y pensando de pronto se escuchó decir, o sea, las mujeres le dijeron a Aarón, no hermano, interviniendo una de ellas, no acepte, no permita esto, porque usted perderá su autoridad, y cuando usted pretenda implantar alguna cosa con estos, refiriéndose al hermano José y a los hermanos que lo apoyaban, no le van a obedecer, te van a rebelar. Y así
Transcurrieron pocos minutos, Aarón enseguida pensativo y las mujeres seguían insistiendo que no aceptara. Después de rato contestó, no quito nada. Y los hermanos que estaban con el hermano Aarón dijeron, no estamos de acuerdo. Y horas después, cuando los hermanos se presentaron a la oración de la... Bueno, ya sigue ahí, de que ya no aceptó, al enterarse, a ver, me voy a brincar. Bueno, después ya Eusebio se regresa a Guadalajara, ya fue el 27 de agosto, que quedan definitivamente las 7 iglesias que formaron el Buen Pastor separadas de la luz del mundo. Otra narrativa que hace este mismo personaje ya es respecto a Guadalupe Avelar, y es lo que va a dar inicio al bautismo de 1943. Sigue diciendo este hermano, en cierta ocasión que estábamos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Guadalupe Avelarde. Él ahí pone, ya sabemos que es Lupe Avelar, pero pone Lupe Avelarde. Saludándonos, y el hermano José le dijo, hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Y ella le contestó, hermano, supe que se habían apartado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consintían sus procederes, les retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor, y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza, y ya que la falta que a cargo traía ya no la soportaba, y tratando de aliviarla nos confió su secreto, señalando a un pequeño niño que la acompañaba. Miren, este es mi hijo. Este niño que es mi hijo lo es también de Joaquín Aarón, el que se dice siervo de Dios. Sí es. Nosotros quedamos sorprendidos, pero al observar bien al niño, nos dimos cuenta de que tenía su mismo color y su misma fisionomía, y ya no tuvimos duda alguna. El niño se llamaba Abel, tendría unos 4 o 5 años. Fue así como nos dimos cuenta del pecado de Aarón. Entonces supimos que lo que nosotros reclamábamos no era nada al compararlo con el pecado de adulterio que él había cometido. Después supimos que seguía cayendo y cometiendo actos fuera de la doctrina, enterándonos que urdió un nuevo bautismo, porque como el hermano que lo había bautizado se quedó con nosotros, que era el hermano Lino Figueroa, cometió un error mayor al bautizarse solo, ya que ni Cristo lo hizo. O sea, que él se sintió mayor que el Señor. En toda la palabra de Dios no encontramos un solo pasaje donde nos cuente que alguien se haya bautizado solo. Pues así, hasta el mismo Jesucristo no lo hizo, ya que él fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Así es. ¿Cuál libro es? El que dice sectas o iglesias. Sectas o iglesias, a ver, déjame ver. ¿Me lo mandó también hoy temprano? Sí. A ver. Bueno, mientras le doy, mira, dice las páginas 289 a 291, más o menos es un pequeño resumen. Dice, en este ambiente tan poco evangélico apareció el 26 de diciembre de 1942 otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven entenada de su mismo padre, o sea, su hermanastra, llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años. Yo aquí le puse una anotación al libro. En realidad la mía tenía 11, no tenía 13 años, porque según el testimonio del hijo de Guadalupe Avelar, y no, más bien del nieto de Guadalupe Avelar, ella dice que él nos comenta que Guadalupe nació en 1924 y su papá, que fue Abel Joaquín Avelar, nació en 1936. Entonces estamos hablando de que cuando quedó embarazada tenía 11 años por Eusebio. Sí. Ok. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, así dice el libro y así lo voy a leer, aunque en realidad tenía 11.
a su casa para adoctrinarla. Pero además de esa meritoria labor, al parecer la inició en los caminos de la sexualidad, supuestamente con acuerdo de su mujer, Elisa Flores. Fíjate que aquí se repite lo que nos comentaba la hermana que dio el testimonio con Luis Carlos Reyes, que no me acuerdo que decía que la señora de Samuel la peinaba y le agarraba las manos mientras Samuel la violaba a ella. Y hay, Marta Mesa. bueno, yo no quería decir el nombre, pero ya lo dijo. Sí. Bueno, y así hay otros testimonios donde Eva participaba para violar a las niñas junto con Samuel. Y en las nuevas versiones de ahora del caso de Nazón, hay muchos testimonios de que estando Eva presente, Nazón violaba a las niñas en presencia de Eva, de Alma. Entonces aquí la nota de este libro de Helio Masferrer, que es un señor muy serio, dice, con acuerdo de su mujer, Elisa Flores, o sea que con acuerdo de su mujer violó a la niña Guadalupe Avelar. Sí, sí, sí. Y quiero resaltar, brother, que el Abel Joaquín Avelar, el hijo bastardo de Aarón Joaquín, ¿verdad? Creó también una iglesia que se conoce como Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Su hijo hoy es el que dirige esta organización, pero es hijo de Abel Joaquín Avelar, ¿verdad? Hijo de Guadalupe Avelar, que como usted está diciendo, tenía 11 años cuando fue violada por Eusebio Joaquín. Adelante, bro. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían y temerosos de que el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Una vez que tuvo el hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. A su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado para levantar un acta. Esto es un resumen de lo que aparece en la nota, porque el encabezado de la nota que apareció el 26 de diciembre dice, un pastor es acusado ante la justicia. Con engaños ultrajó a una joven y posteriormente amenazó con asesinarla. Entonces, ese es el periódico El Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Sigue diciendo el libro de Helio Masferrer Can, que se llama Sectas o Iglesias. Eso está en la página 289 a 291, dice. En marzo del año siguiente, que es 1943, asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, el que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de Ibarra. Se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia en los fusilamientos. ¿Le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para callar las acusaciones en su contra? Aquí quisiera leer un poco algo. Hay un libro en internet que se llama Los inicios de Aarón Joaquín, escrito por David de la Luz. Voy a leer un poquito nada más el resumen de qué relación tuvo Eusebio Joaquín con Marcelino García Barragán, así bien rápido. Adelante, brother. Ok. Tras la toma de Zacatecas por la División del Norte del Ejército Constitucionalista en 1914, Eusebio Joaquín fue reclutado a los 18 años hay unas historias que hablan de que Eusebio nació en 1898. Esto confirma que nació en 1896, porque tenía 18 años en 1914 y murió en 1964 a los 66 años. Nació en 1896. En un principio, por su incapacidad y falta de destreza, le asignaron el trabajo de cadete mandadero de oficina en Sonora. El año 1915, Eusebio se dio de alta en el 33º Batallón y es ascendido a sargento segundo. Allí conoce al que fuera teniente Marcelino García Barragán y al subteniente Alejandro Cuevas Gómez, bajo las órdenes del maestro normalista y teniente coronel Paulino Navarro, quien enseñaba a los soldados a leer y escribir en sus ratos libres. Es en el estado de Sonora donde Eusebio Joaquín fue expuesto por primera vez a la intolerancia y represión contra católicos e indígenas.
El gobernador interino de Sonora, que en ese entonces, general Plutarco Elías Calles, que contaba con el apoyo logístico de Estados Unidos, modificó el artículo 36 de la Constitución de Sonora para quitarles los derechos de ciudadanía a quienes no fueran partidarios del ejército, constitucionalista. A las tribus yaqui y tribus mayos ordenó deportarlos a lugares de trabajo en el centro y norte del país. Confiscó el Seminario Conciliar Católico y en marzo de 1916 expulsó a todos los sacerdotes católicos del estado, acusándolos de simpatizar con el movimiento de Pancho Villa y el general Maytorena. El 33 Batallón del Ejército Constitucionalista, en el que militaba Eusebio Joaquín, fue parte de los diferentes contingentes enviados en apoyo del gobernador para reprimir la sublevación del pueblo yaqui. Marcelino García Barragán, con el 33º Batallón, participó en la defensa de la ciudad de Chihuahua, asediada por revolucionarios villistas, por lo que logró el grado de capitán segundo de infantería. De nueva cuenta, el 33 Batallón fue enviado en 1918 a someter al pueblo yaqui, que exigía se le devolvieran sus tierras. Por esas fechas, Eusebio Joaquín González fue asignado en 1918 y 1919 a los límites del estado de Michoacán y Guerrero, después Veracruz, donde Marcelino García Barragán vio nacer a su primera hija. Marcelino García Barragán consiguió el grado de capitán primero y después el grado de mayor de infantería en 1920. Ese mismo año, Marcelino García Barragán contrajo matrimonio en Guadalajara y es enviado por el entonces general Paulino Navarro al colegio militar, mientras que Eusebio, ahí fue donde se separaron en 1920, de 1915 a 1920 anduvieron juntos, mientras que Eusebio Joaquín lo envió a Ciudad Juárez a laborar como celador en las corruptas aduanas del norte de México. La corrupción era tal que llamó la atención del presidente electo Álvaro Obregón, refiriéndose a la corrupción con la famosa frase: ¿quién aguanta un cañonazo de 50,000 pesos? En esa época se formaron movimientos políticos que probablemente influenciaron a Eusebio Joaquín González, entre ellos las alianzas entre bolcheviques mexicanos evangélicos y el propio gobierno, fomentando la difamación, privación de libertades y agresión contra los católicos. A tal grado llegó la propaganda anticatólica que se invadían templos para colgar banderas comunistas en ellos, asesinatos de católicos sindicalistas y actos de terrorismo en 1921, con bombas inclusive en la Basílica de Guadalupe y en la Casa del Prelado de Guadalajara y en la Ciudad de México. Todo eso andaba haciendo don Chevito antes de ser evangelizado. En 1943, Eusebio Joaquín fue encarcelado con un expediente criminal de 54 páginas con acusaciones tan graves como asesinato y violación de menores. ¿Te acuerdas que Nazón dijo que Eusebio fue encarcelado, ah? Sí, lo dijo. Ok, bueno. Estando en los separos de la policía, esto ocurrió ya en 1943, ¿eh? Sí. Estando en los separos de la policía, uno de los comandantes reconoció a Eusebio Joaquín como excompañero del reciente electo gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. Se ordenó destruir el expediente, liberar a Eusebio y fue invitado a comer con el gobernador. Literalmente Eusebio recibió el poder, pero no divino, sino terrenal, bajo el protectorado y carta blanca del gobernador. Eusebio Joaquín González restauró la Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica de Guadalajara el 18 de julio de 1943, al bautizarse solito. Este fue su cuarto bautismo y pasó a formar parte del corporativismo del revolucionario del partido del PRI. Entonces, sí. Después continuó con lo que dice ese mismo libro, dice, en ese año, el 18 de julio de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Acto seguido, invitó a sus seguidores a que en un acto de humildad recibieran el nuevo bautismo otorgado por él, acto simbólico de deslinde en el que Aarón se legitima y en el que dice, en el que resigna el post factum, haciendo mediar a Dios, una pugna que había configurado a partir de asuntos demasiado humanos, en los cuales la concupiscencia campeaba por los fueros. O sea, estamos hablando de que Eusebio, aparte de que se fue Lino Figueroa,
invalidó el bautismo que había recibido Dolino Figueroa y fue cuando se bautizó a sí mismo. ¿Cómo estamos de tiempo, Héctor? Para leer ya lo último, que sería lo del bautismo revelado. Adelante, brother, adelante, sí. Ok, estamos hablando del libro, ahora otra vez del libro Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, que es libro escrito por la misma Luz del Mundo. Los efectos de ese bautismo, aquí voy a hablar de los efectos porque es el otro, Héctor, el de el Breve Historia de la Restauración. Ok, Ese mero. Bueno, ok. Hay la versión de René Rentería que dice que Eusebio se supo que era apóstol hasta el 18 de julio de 1943. Y otras versiones de la misma Iglesia de la Luz del Mundo dicen que la Iglesia tiene su fundamento en el bautismo, por lo tanto, si el bautismo no es válido, no hay Iglesia. Entonces, esto indica que oficialmente la Iglesia de la Luz del Mundo inició el 18 de julio de 1943. Eso es lo que dice la historia antigua, que ahora cambiaron y ellos dicen que iniciaron en 1926. Sí. Ese mismo 1943 da inicio a la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Ok, voy a dar lectura a la página, a las páginas 94, 95, 96, obviamente una parte de la 94, la 95 completa y una parte de la 96. Perfecto. Dice, el bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía, la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares donde ya estaba la iglesia del Señor. Bueno, no estaba sin estar restaurada, ¿va? Tampico, Veracruz, México, Tepic. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues se decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos estamos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión de 1942. Fíjate cómo ellos mismos en su misma historia lo relatan. Sí. Esto sucedió poco después de la rebelión de 1942. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba hasta por fin llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo conforme a Amós capítulo 3 versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Fue en las primeras horas de un día bendito de ese año de 1942 que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos capítulo 22 versículo 16, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a su iglesia su deseo de que se hiciera oración durante una semana y transcurridos esos días llamó a los pastores delante de la iglesia de Guadalajara y les preguntó, a usted hermano, ¿qué es lo que Dios le dio por respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó el primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo. Por fin todos dieron su testimonio. El hermano Aarón al oír al último le dio gloria a Dios y llorando dijo en alta voz, mi petición ha sido escuchada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio, se lo diera a toda la iglesia para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Les voy a repetir lo que Dios le dijo. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. Y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara, lo cual él mismo hizo el domingo 18 de julio de 1943. Se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios, siendo las 12 horas del día. Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora,
Enseguida bautizó a su familia y algunos ministros más, quienes llenando los requisitos quedaron autorizados para efectuar a su vez el bautismo de la demás iglesia. Como antecedente al respecto, una hermana llamada Petra le contó al hermano José Garibay su sueño en donde donde la volvían a bautizar, siendo reprendida por ello, pues se soñaba ataviada con un vestido nuevo con el que se metía al mar. En Tepic, en el 5º día de la consagración ordenada por Dios, el hermano Felipe Reyes, que a la razón vivía en ese lugar y que era invidente, tuvo una visión espiritual donde veía al hermano Aarón rodeado de toda la iglesia, que caminaba por una vereda y que llegaba a la orilla de un barranco no muy profundo en el que corría un río muy ancho y hondo. Más como la iglesia se quedaba parada al borde del barranco, el hermano Aarón los exhortaba a pasar al otro lado del río. Bajaron, y al llegar a la orilla, él volvió a pasar el río e invitó a seguir su ejemplo, saliendo hasta la orilla opuesta, continuaron su camino. En la Santa Cena siguiente, al llegar las iglesias, se les hizo la pregunta sobre las manifestaciones de Dios, y estando todo confirmado, el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943. Toda la iglesia que había venido a la Santa Cena siguió el ejemplo del siervo de Dios y sus pastores. Y así es como termina ese libro que tenemos en pantalla, que es La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Vamos a las fechas antes de que se alargue el video, porque si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Por supuesto que lo que la gente de La Luz del Mundo tiene en su mano y puede adquirir en Berea es este libro. Es una retacería de mentiras. Pero por supuesto que atrás de este libro está René Rentería, que también muchos de los antiguos lo tienen, pero no lo leen, ni siquiera se han dado cuenta que los han engañado. Pero Chanfle, Cáspita, Zambomba, Recorcholis. Atrás del de René Rentería está el que le repartieron a los ministros y que yo lo tengo en mi poder y que muy pocos feligreses los mundanos lo han visto. Y este es el que te voy a citar. Y Chanfle, Cáspita, Zambomba, tenemos el documento Zuli atrás. Las hojas que le repartieron a los pastores exclusivamente. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes, bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo, aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo,
este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco a Lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió de Lino Figueroa, perdón, de los chamagosos. Pero dice, no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo. Antes se manejaba la fecha del 18 de julio de 1943 como la fecha de la restauración de la Iglesia Luz Mundana o de la Iglesia Universal, dicen ellos, ¿no? Ahí empezó la restauración. Se manejó y se conmemoró el 18 de julio de 1943. Pues como la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra. Imagínate tú al apóstol Pablo diciendo, iba yo por el camino a Damasco cuando de repente me rodeó una luz del cielo y una voz me hizo caer en tierra y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escribiera su epístola, ¿no? O ahí en el libro de Hechos. Pero de repente mandara una carta a los Corintios. Ah, figúrense que siempre no era el camino a Damasco. Era camino a Jericó cuando iba y luego iba solito, no iba nadie conmigo, nadie se dio cuenta de la visión y me tumbaron a tierra. Y no se llamaba Ananías, se llamaba Marcos el que me habló. Óigame, tú no puedes estar cambiando lo que te pasó. Si tú dices que Dios te habló, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si tú como apóstol o profeta dices, la voz me habló y me dijo que esta era la fecha de la restauración, que aquí empezaba la iglesia, pues afigúrate tú, chencha, vamos a poner esto en letras de oro y de aquí vámonos para adelante. Ah, no, siempre no, se me hace que la fecha era otra. Sí, hay una diferencia de 29 años entre una fecha y otra. Afigúrate tú, chencha, no empezó la restauración de la iglesia Luz Mundana o Universal, porque ellos dicen que son la verdadera iglesia, la única. Siempre no empezó en el 43, sino que empezó desde el 26, afigúrate tú, chencha. Hermanos, y en las dos fechas el indio Eusebio dice que Dios le dijo eso. Estamos hablando de un mentiroso, estamos hablando de un manipulador, pero yo te lo voy a demostrar con sus propios documentos en este video. Mira. En primer lugar, el Elías iba a restaurar todas las cosas. Voy a citarte las cartas de Samuel Joaquín, el hijo del supuesto restaurador, el Elías, que para los luzmundanos el Elías que había de venir es Aarón Joaquín González, el indio Eusebio. Y se supone que el indio Eusebio iba a restaurar todas las cosas. Pero, cuando muere el indio Eusebio, en el 64, sube a empujones y a jalones de greñas Sami al poder, unos lo reconocieron y otros no. Pero él se pone como el continuador, mira como dice aquí, a ver si lo alcanzas a leer. 14 de julio de 1974, Guadalajara, Jalisco. Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos días, en estos últimos tiempos, escucha, a continuar la restauración iniciada. No. El profeta Malaquías
y Jesucristo no dijeron, he aquí yo envío a Elías el profeta para que empiece y luego para que su hijito lindo continúe con la restauración que él va a iniciar. No, señores. Jesucristo dijo, y cuando él viniere, a la verdad Elías vendrá, y cuando él, Elías, viniere, o sea, Aarón Joaquín, restaurará todas las cosas. Pero el indio Eusebio muere y no le alcanzó el tiempo, no le alcanzó el cerebro, no le alcanzó el ministerio, sino que su hijito lindo, Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos tiempos, lo llamó a continuar la restauración iniciada no por un profeta, como dice la Escritura, sino por un apóstol del Señor. Evidentemente, esta es una farsa, porque la Escritura no plantea que el Elías iba a empezar y su hijito lindo iba a continuar con la restauración, sino que claramente dice, y cuando él viniere restaurará todas las cosas. ¿Cuáles 40 pesos entonces? Estoy hablándote ahora del libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fíjate bien el título. Precisamente el título es el tema que estamos tratando, la luz del mundo. Dice, no importa, hermano Gamaliel Mata, que se alargue el video, no nos aburre. Oh, gracias, José. A veces me dicen, hey, no los hagas tan largo. La gente dice, hey, hazlos más cortos, y otros, usted dele. Bueno, la luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en Editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo, nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar. Aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía, la hora es. ¿Por qué te detienes?
levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor, Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo, tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Escucha bien, fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice, ¿quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto, mira la voz de Dios lo que le dijo, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril la voz se oyó del año de 1926, o sea, 29 años atrás, que diera inicio a la restauración, bendita la voz que dijo, tu nombre será Aarón. Y luego dice, bendita fecha que diera inicio, no, señores, no, dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios
le dijo a Aarón fue el 18 de julio de 1943. Y era la fecha que se conmemoraba como la fecha o el inicio de la restauración de la iglesia cristiana primitiva, o sea, la luz del mundo, que dicen que son ellos los restaurados, y con ellos empezó todo el show. Pero no vayas a creer que es poca cosa que le hayan dado estos libros, esta edición para los ministros, y esto es lo que enseñaban por muchos años, y es la fecha que conmemoraban. No vayas a creer que solo en el libro hay vestigios. Ahora vamos a las cartas de Sammy, que tanto lo veneras y que tanto lo admiraste y que ni cuenta te diste, que te jugó el dedo en la boca. A ver, un engaño de 29 años de diferencia, caramba, peor que la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra, no importa, ustedes sigan para adelante. A ver, mira, esto es muy importante. Ahora te voy a leer la carta de Samuel Joaquín del 20 de julio de 1976. Este libro se escribió en agosto de 1976. Pero claro que las hojas de Sully o el documento Sully tenía años circulando entre los pastores, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito, dije no tendré tiempo para buscarlo. Documento Sully, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto que ya lo hemos explicado. Pero ambos documentos dicen, fíjate cómo aquí todavía es más enfático el asunto de que Dios le habló. Mira, fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito, es un día bendito pues, de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, mira, o esto es verdad o esto es mentira, o aquí Dios mintió en la fecha, o el mentiroso es el indio Eusebio, pero aquí dice que en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, fíjate que acá en el otro libro ya no te pone Romanos, sino Malaquías, ¿no? Amós, no hará nada, dice, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó. O aquí Dios mintió, o mintió el indio Eusebio, porque ahora manejan el 6 de abril del 26. Dice, en Arcano Oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Increíble, hermanos. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira, tras mentira, tras mentira.
¿Qué hace Sammy cuando de forma tímida sube al poder? Ese año, cuando sale ese libro, y las hojitas tenían años circulando, te menciona la bendita fecha, que no es la bendita fecha del 6 de abril que diera inicio a la restauración, sino el 18 de julio de 1943. Estos tan pesados, hermanos y amigos, han sido restaurados 2 veces. Increíble, ¿no? Te lo leo para finalizar el video. ...20 de julio de 1976... Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración. Ya dijimos que Jesucristo no dijo: Elías vendrá y restaurará una parte de las cosas y su hijito lindo va a continuar con la obra de restauración, y cuando se muera su hijito lindo seguirá su nietecito lindo. No, señor, no. Pero bueno, él según viene a continuar la obra del profeta que no logró continuar, que no logró restaurar todas las cosas como decían las escrituras de la primitiva iglesia cristiana, ¿no? A los santos redimidos por la reconciliación otorgada en Cristo Jesús, gracia y paz del Señor sea en vuestros corazones, sintiendo todavía el aleteo espiritual, que dejara en nuestros corazones el Espíritu de Dios, como creo lo habéis sentido vosotros en vuestro lugar. Escuche esto. Al recordar en estos días pasados la conmemoración, esto se conmemoraba, dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, con el mandamiento de Hechos 22:16, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siento el deseo de comunicaros que fuimos visitados por Dios y bla, 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 bla. Pero Sammy está recordando la conmemoración dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, que era lo que se celebraba, no el 6 de abril. Para concretar rápidamente, en la primera historia escrita por René Rentería, se ve a un Eusebio que hasta 1945 se da cuenta que es apóstol. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice: Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón. Pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín es declarado apóstol hasta 1943. Después de tener una visión, fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí: un nuevo apóstol. Llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos
Y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate, invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir: había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto. Dice: el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase: al saberse apóstol, o sea, él se supo apóstol hasta 1943. Más abajo dice: Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. Apóstol. Qué dimensión tan profunda. Qué responsabilidad. Ahora predicaría con mayor ahínco. Se entregaría, etc. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943.
Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares, y yo me hice con uno de ellos. Libro Sectas y Religiones. Si lo puedes comprar, cómpralo. De Helio Masferrer Can, editorial Plaza Valdés, página 289. 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta, o sea, para Aarón. Prometer no usar corbata, no concurrir a bailes. Y a las madres se les obligaba, fíjense, a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta, o a los hijos a maldecir a sus madres si éstas han desobedecido ¿a quién? A los dirigentes. Sí, pues si no creo en la elección, eres basura, eres gangrena, eres hijo del diablo, eres un tumor, eres una víbora. Increíble, ¿no? Estos son los amargos frutos de un claro cisma. El reportero agrega que 10 templos se han separado en diferentes partes de la República, está hablando de la iglesia del Buen Pastor, a raíz de los acontecimientos mencionados. Una nota posterior del 30 del mismo mes alude al conflicto en la colonia La Nueva Luz, pues una de sus partes se resistía a salirse de la colonia, y aseguran sus miembros que por esa razón han recibido amenazas de muerte. Bueno, pues aquí ya es la carne en toda su expresión. Esto no es el evangelio, hermanos, esto es una secta perniciosa peleando los derechos en un gueto. ¿Quién te manda a meterte a un gueto tipo nazi para entrar en una represión? No, Señor te libre de esas cosas, ¿no? En este ambiente tan poco evangélico, es lo que estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el evangelio, apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven, entenada de su mismo padre, es decir, su papá se la prestó a Aarón, más o menos tendría 12 años la niña, llamada Guadalupe Avelar. Esta que ven en la foto, déjenme ver a ver si podemos acercarla. Mire, de mirada tierna. Ella fue Guadalupe Avelar. Se la encargaron a este viejo cochino que está aquí, el hermano Aarón. Está medio negro, no sé si lo alcances a ver. Y se metió con ella y engendró a este que está aquí abajo. Mira, el vivo retrato. Que después se dijo el mismo apóstol, el adulterio. ¿Se parecen? Por eso dijo Chema cuando lo vimos al niño, ¿no? Pues igualito, ¿no? Repito, a mí que me interesa que este señor se haya metido con la muchacha. Bueno, si hubiera vivido en ese tiempo, pues viejo cochino, le hubiera dicho, arrepiéntase de sus maldades, ¿no? De su alevosía. Pero ahorita me interesa que la gente de la luz del mundo entienda que no son inmaculados, no son semidioses, no son tus salvadores, son hombres comunes y corrientes que han encubierto sus pecados, pero que al final de cuentas están siendo expuestos por el dedo de Dios, por la mano de Dios, porque lo que hiciste en oculto será dicho desde los terrados, dijo el Señor. Bueno, sigo leyendo. Acusaban al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven.
llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, perdón, no eran 12 sino 13 años, a su casa para adoctrinarla. Bueno, Xóchitl es lo que dice, que desde niña la llevaron y la adoctrinaron, que tú vas a ser del siervo de Dios. Esto desde el 42, hombre. Aquí no estamos hablando de algo que se inventó Xóchitl. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la verdad, porque la verdad te liberta. Te tienen engañado ahí con un sueño de una familia semidivina, ¿no? El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla, entre comillas, miren. Pero que además de esa meritoria labor, al parecer, la inició en los caminos de la sexualidad. Supuestamente con acuerdo de su mujer. Caramba. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos. Oiga, hermano, qué pena, que quedó registrado en la historia de la luz del mundo, aunque ellos han tratado de tapar todo esto, que hicieron, la trataron de hacer que abortara. Estamos hablando de aquí del asesinato de un niño, ¿no? Dice, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo. Es lo mismo que hizo el rey David, aquí no estamos hablando de algo fuera de lo común. Temeroso del escándalo, temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Aquí tenemos la nota 15. Esto está consignado en el periódico Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado a levantar un acta. En marzo del año siguiente asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de Ibarra, ¿no? También según el texto de ellos. También según el documento de Zuli se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia a los fusilamientos. Era una especie de verdugo, ¿no? Le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra. En ese año de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, que ese es otro tema importante, ¿no? Ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Bueno, ahí tenemos a este señor que se metió con esta señorita cuando tenía 13 años. Chema dice que ella les dijo que cuando era niño, a los 4 o 5 años, lo vieron. Se parece bastante. Claro, pues mire. Bueno, terminamos el video. ¿Qué estoy haciendo yo en este video? Demostrándote que Joaquín Aarón era un hombre común y corriente como cualquier otro líder, con sus tentaciones, sucumbió a ellas. Cualquiera podemos caer, el Señor nos libre. ¿Qué debió haber hecho? Confesarlo y arrepentirse. Pero como encubrió su pecado, entonces la secta se llenó de pecado. Y es una iglesia muy corrupta en muchos sentidos. Y termino con el video que se titula
porque pues hay que hacer la investigación. El objetivo es que quede claro que Aarón Joaquín González cometió adulterio, no es un ángel, no es un semidios, no es un inmaculado. Inmaculado solo Jesucristo. Ya bájate de la nube de que esta familia es sin pecado y que ellos te van a salvar.